3ABN Latino se complace en presentar Anclas de la Verdad con el pastor Esteban Bor, la serie Verdades Eternas. ¿Qué tal, amigos? Y gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de la serie Anclas de la Verdad. Anclas de la Verdad es una serie de programas en las cuales pastores, evangelistas, hombres de Dios traen la palabra de Dios, traen la verdad como un ancla firme que nos acerca y nos mantiene seguros en la verdad divina. Y en esta oportunidad, como ustedes habrán visto en la introducción, tenemos la gran alegría y el honor de traerles como presentador de este programa y de esta hora al pastor Esteban Bor. Muchos deben conocer al pastor Esteban Bor porque él es un predicador y un evangelista que ha presentado la palabra de Dios en todo el mundo. Los programas que ustedes van a ver en esta serie Anclas de la Verdad con el pastor Esteban Bor han sido grabados en la iglesia central de Fresno, iglesia de la cual el pastor Bor es el pastor. Y él ha tenido la gran amabilidad y el deseo de compartir con ustedes, con la audiencia de 3ABN Latino, una serie de programas en los cuales él abordará temas bíblicos muy importantes. Y en este programa y en esta oportunidad tendremos el título Jehová es la roca. El pastor Bor es oriundo de los Estados Unidos, nació en el estado de Wisconsin, pero se crió y vivió sus primeros años y su temprana educación en países latinoamericanos como Venezuela y Colombia, en donde aprendió el idioma español. Es por eso que el pastor Esteban Bor es conocido en muchos países de habla hispana. En este momento, después de muchos años de entregar su vida al servicio y a la predicación de la palabra de Dios, el pastor Esteban Bor es orador y es también director del ministerio de apoyo a la iglesia adventista denominado Secrets Unsealed, o también en español conocido como Secretos Revelados. Y este ministerio se dedica a esparcir la palabra de Dios, capitaneado por el pastor Esteban Bor. Vamos a tener su presentación y sus palabras en breves segundos, pero antes vamos a tener la oportunidad de escuchar una pieza musical a cargo de un joven que es de la isla hermosa de Puerto Rico y es nuestro amigo y hermano Edgar Ortiz. Edgar va a interpretar un precioso himno titulado En el Monte Calvario. Luego, después de esta preciosa melodía, en el Monte Calvario tendremos las palabras y la palabra de Dios en labios del pastor Esteban Bor. Que Dios nos bendiga al escuchar esta buena música y al escuchar su palabra en labios del pastor Bor. Oremos. Nuestro querido y amante Padre Celestial, te agradecemos porque podemos venir con confianza ante tu trono en oración para pedir que tú nos bendigas con tu presencia. Te ruego, Padre, que abras nuestras mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Que tú bendigas a todos los que están viendo esta programación a través de la televisión. Transforma, Señor, a los corazones. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro primer tema hablamos sobre lo que vino a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra en su primera venida. Nos dimos cuenta que vino primordialmente para vivir una vida perfecta y para morir por el pecado. Es decir, que Jesús vino a vivir la vida que nosotros debemos vivir y a morir la muerte que nosotros debemos morir. De tal manera que cualquiera que venga a Él en fe, arrepentido y confesando sus pecados, el Señor Jesucristo toma su vida perfecta y su muerte y pone estos a la cuenta de aquel que cree y confía en Él.
Ahora, hay una cosa muy interesante cuando nosotros estudiamos el ministerio de Jesús y lo que sucedió en el día del Pentecostés. Y es que hay una relación muy estrecha, muy cercana, entre lo que pasó en la tierra en el día de Pentecostés y lo que sucedió en el cielo al mismo tiempo. La mayoría de los cristianos, cuando hablan del día del Pentecostés, se enfocan en lo que sucedió en la tierra. Dicen que hubo lenguas de fuego, un recio viento y que la gente habló en otros idiomas. Pero en realidad en nuestro estudio hoy nos vamos a dar cuenta que el evento importante no fue el que sucedió en la tierra. El evento importante en el día del Pentecostés fue el que sucedió en el cielo. Lo que quiero que notemos al comenzar nuestro estudio es que hay una conexión muy cercana entre el sacrificio de Jesús en la cruz y lo que pasó en el día del Pentecostés. Ahora, cuando examinamos las Escrituras, nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que siempre tenemos en primer lugar un sacrificio, y después del sacrificio cae fuego del cielo para consumir ese sacrificio. Y de esta manera Dios demuestra que Él acepta ese sacrificio. Quiero darles varios ejemplos de las Escrituras donde tenemos esta secuencia: sacrificio y luego el fuego de Dios mostrando que Él aprueba y acepta el sacrificio. El primer ejemplo no lo menciona directamente la Escritura, se encuentra en los escritos de Elena White, en la revista Señales de los Tiempos, febrero 6 de 1879. Ella está hablando del sacrificio que ofreció Abel. Y fíjense lo que declara: Dios aceptó este sacrificio, y fuego descendió del cielo y lo consumió. Fíjense que tenemos el sacrificio y luego el fuego de Dios que demuestra que Dios aceptaba el sacrificio. Así que ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo lo hallamos en Levítico 9, 22 al 24. Levítico 9 y el versículo 22 hasta el versículo 24. Este es el momento cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, los servicios del tabernáculo, de la carpa que Dios mandó a construir en el desierto. Cuando comenzaron los servicios pasó lo mismo: sacrificio y luego el fuego. Dice ahí en Levítico 9, 22 al 24: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Ahora, así que fíjense que Aarón ofreció, según dice esto, tres cosas. Ofreció, en primer lugar, la expiación; en segundo lugar, el holocausto; y en tercer lugar, la expiación o el sacrificio. Y luego noten lo que sigue diciendo aquí en el versículo 24 de Levítico, el capítulo 9. Dice, vamos a leer el versículo 23: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ahora escuchen bien, después de los sacrificios, dice en el versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Noten otra vez el mismo patrón: sacrificio, y luego Dios llueve fuego para mostrar que aceptaba el sacrificio. El próximo ejemplo de este mismo patrón lo encontramos en Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 1. Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 1. Es la inauguración del templo que construyó Salomón. Cuando comenzaron los sacrificios en el templo, fíjense lo que sucedió. Dice en Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Así que noten nuevamente: sacrificio y fuego, sacrificio y fuego. Noten otro ejemplo de esto en Primera de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 26. Aquí encontramos a David ofreciendo un sacrificio
en la era de Ornán Jebuseo. Y fíjense que sucede lo mismo, el sacrificio y luego viene el fuego. Dice allí en 1 de Crónicas 21:26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Fíjense otra vez, sacrificio y luego ¿qué cosa? Y luego fuego, en señal de que Dios aceptaba ese sacrificio. El último ejemplo que quiero darles de este patrón o de este proceso, lo encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 38. Primera de Reyes 18 y el versículo 38. Aquí encontramos al profeta Elías en el monte Carmelo. Acaba de colocar las víctimas sobre el altar. Y fíjense cómo Dios demostró que Él aceptaba el sacrificio que había ofrecido Elías. Dice allí en Primera de Reyes 18:38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que tenemos este patrón, sacrificio y fuego, sacrificio y fuego. Y vamos a ver que esto representaba que hay una relación entre el sacrificio de Cristo en la cruz y el fuego que cayó en el día del Pentecostés. Vamos a encontrar que el fuego que cayó en el Pentecostés fue un anuncio de parte de Dios de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por su Padre. Eso lo vamos a ver al seguir estudiando este tema. Ahora lo que quiero hacer es presentarles otra metáfora que la Biblia usa para ilustrar la misma verdad. Es decir, ya esta metáfora no es sacrificio y luego fuego, sino que se usan otros símbolos distintos, pero la lección que quiere Dios enseñar es la misma lección. Me refiero a los episodios en el Antiguo Testamento a donde salió agua de la roca. ¿Recuerdan esas experiencias? Vamos a leer la primera. Éxodo, el capítulo 17 y el versículo 1 al 6. Y recuerden que esto enseña la misma lección que el sacrificio y el fuego, pero con diferentes simbolismos, con diferentes ilustraciones. Dice allí en Éxodo 17 y el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. El río aquí es una referencia al Mar Rojo. Sigue diciendo, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, en esta historia hay tres símbolos. En primer lugar tenemos una roca, en segundo lugar tenemos una vara, y en tercer lugar tenemos el agua que sale de la roca cuando la vara golpea la roca. Lo que tenemos que hacer entonces es interpretar el significado de los símbolos. ¿Qué representa la roca? ¿Qué representa la vara? ¿Y qué representa el agua que salió de la roca? Hablemos en primer lugar de lo que representa la roca. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 4. Deuteronomio 32 y el versículo 4, para ver qué representa la roca que golpeó Moisés.
La roca era una roca real, pero era simbólica, representaba algo. Dice allí, en Deuteronomio 32:4, hablando de Dios, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Qué representa entonces la roca? A Jehová. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la roca. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 al 4. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo está recordando algunas de las experiencias del pueblo de Israel. Y dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué representaba entonces la roca? La roca representaba a Jehová. En este caso representa a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Es decir, la roca representa a Cristo Jesús. Ahora necesitamos preguntarnos qué representaba la vara. ¿Qué representa la vara que usó Moisés para golpear la roca? En realidad la vara representa juicio, porque cada vez que Moisés levantaba su vara, caía un juicio sobre el pueblo de Egipto. Pero no solamente Dios le dijo a Moisés que llevara la vara, que representa juicio, sino que Dios le dijo a Moisés que con la vara golpeara la roca, y entonces la roca iba a dar su agua. ¿Qué significa el acto de la vara golpear la roca? ¿La roca representa a quién? Representa a Cristo. ¿Qué significa el acto de golpear la roca? Bueno, si la vara representa juicio, significa que el juicio de Dios iba a caer ¿sobre quién? Iba a caer sobre Cristo. Dicho sea de paso, la palabra que se usa para golpear, donde Dios le dice a Moisés que golpee la roca, es la palabra hebrea naka, que significa golpear, azotar, pegar, matar, recibir un golpe o ser herido. Saben que Moisés usaba su vara, por ejemplo, cuando él golpeó el polvo, del polvo salieron piojos. Cuando golpeó con su vara las aguas se convirtieron en sangre. Y cuando Dios levantó la vara del juicio, dice que los primogénitos de Egipto murieron en la 10ª plaga. Es decir, que la vara que azota la roca representa el juicio de Dios. Entonces yo pregunto, ¿el juicio de quién cayó sobre Cristo Jesús? El juicio de Dios, su Padre, cayó sobre el Señor Jesucristo. Noten Isaías el capítulo 53 y el versículo 4. Isaías 53 y el versículo 4. Aquí se nos habla en una profecía mesiánica en cuanto a lo que significaba golpear la roca. Dice aquí en Isaías 53, 4, hablando del Mesías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Esa palabra azotado es la misma palabra que se usa para hablar de Moisés, quien golpeó la roca. Es la mismita palabra hebrea. Es decir, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. Entonces significa que Cristo la roca, la vara del juicio de su Padre, cayó sobre quién? Cayó sobre Cristo Jesús. ¿En qué momento cayó la vara del juicio de Dios el Padre sobre Cristo Jesús? Cuando sufrió en el Getsemaní y cuando ¿qué? Cuando murió en la cruz. No por su propio pecado, sino porque estaba cargando los pecados de la raza humana. Es decir, el golpear de la roca representa el sacrificio de Cristo. Pero ahora quiero que noten que cuando la vara golpeó la roca, cuando la vara del juicio de Dios cayó sobre Jesús,
¿qué pasó con la roca? La roca dio sus ¿qué? Dio sus aguas. Así que tenemos que interpretar qué es lo que representa el agua. Ahora fíjense, es la misma lección, pero con diferentes simbolismos. ¿Recuerdan? Sacrificio, fuego. Pero en el caso que estamos estudiando es, la roca es azotada y sale ¿qué? Agua. Y es interesante que en la Biblia, el fuego y el agua, ambos representan ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es decir, se sacrificaba el animal, caía fuego. Se golpeó la roca y salió agua. El fuego es lo mismo que el agua, es la misma lección, pero con diferentes simbolismos. Ahora, ¿qué representa el agua? Vayan conmigo a Juan 7 y el versículo 37 al 39. Juan, el capítulo 7 y el versículo 37 al 39 nos dice qué es lo que representa el agua que salió de la roca. Y esto está hablando de un evento que se realizó en la fiesta de tabernáculos en Jerusalén, a donde fue Jesús. Dice allí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es la roca? Jesús. Jesús dice, si alguien tiene sed, venga a mí, que soy la roca, ¿y qué? Y beba el agua que va a salir de mí. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Ahora, quiero que noten algo muy interesante aquí. Jesús dice, si tú tienes sed, ven a mí, ¿y qué? Ven a mí y bebe. Pero luego dice que cuando nosotros bebemos, de nuestro interior, ¿qué cosa? Fluyen las aguas que bebimos para beneficiar y ayudar a otras personas. Es decir, bebemos del agua y luego entonces el agua sale de nuestro interior a otras personas. Recibimos, en otras palabras, para dar. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu. Fíjense que el agua representa el Espíritu. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Es decir, que el salir del agua de Cristo representa el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés como resultado del sacrificio del Señor Jesucristo. Déjenme darles otra ilustración para que podamos entender este asunto. Cuando salimos una noche y vemos la luna en el cielo, una luna llena, una luna romántica, miramos la luna y decimos, ¡ay, qué bella está la luna esta noche! Mire, qué iluminada está. ¿Sabe lo que realmente deberíamos decir? Deberíamos decir, ¡ay, mire, qué lindo está el sol esta noche! ¿Por qué razón? Porque la luna no tiene luz. La luz de la luna es la luna que recibe del sol y luego la proyecta a la tierra. ¿Verdad que sí? Es decir, por eso debemos decir, ¡ay, qué lindo está el sol esta noche! Que está brillando sobre la luna y entonces la luna brilla a la tierra. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. En Juan 9:5 dijo, yo soy la luz del mundo. En Mateo 5:14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿quién entonces es la luz del mundo? ¿Es Jesús o somos nosotros? Bueno, Jesús es el sol y nosotros somos lunas. Jesús brilla en nuestra vida y luego nosotros brillamos a otros. Es otra forma de decir que nosotros venimos a Jesús, creemos en Él, bebemos el agua que Él nos da, el Espíritu Santo, y entonces luego nosotros llegamos a ser una fuente de agua para otras personas. A eso se refería Jesús cuando habló de venir a Él para beber las aguas. Noten 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. Aquí dice claramente que el agua representa el Espíritu Santo. Dice allí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿a qué? A beber de un mismo Espíritu. ¿Qué representa entonces el agua? El Espíritu Santo.
Jesús cae bajo la vara del juicio de Dios, es decir, muere en la cruz. Y como resultado Jesús en el día del Pentecostés, ¿qué le da a su pueblo? Le da el Espíritu Santo para que cuando ellos reciben al Espíritu Santo puedan ir a predicar, para también impartir el don o para impartir la bendición que ellos recibieron a otras personas. Quiero que notemos que hay un segundo episodio en cuanto a la roca, una segunda historia en cuanto a la roca en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Números 20 y vamos a leer los versículos 7 al 11. Números 20 y los versículos 7 hasta el versículo 11. Esta es una segunda historia en cuanto a la roca. Dice allí: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y ahora fíjense la diferencia. Y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. La primera vez que tenía que hacer Moisés con la roca, golpearla, que significa que la roca iba a caer bajo ¿qué? Iba a caer bajo el juicio de Dios. Pero la segunda vez había que golpear la roca. No, Moisés tenía que ¿qué? Tenía que hablarle a la roca y pedirle a la roca que le diera su agua. Y sigue diciendo: y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y Moisés estaba furioso, porque ya se le acabó la paciencia con este pueblo. Dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué hizo Moisés en vez de hablarle a la roca? Golpeó la roca 2 veces, y por eso Dios no permitió que entrara a la tierra prometida. Fue un pecado horrible. Y el uno dice: ¿por qué fue tan terrible ese pecado? Permítame leerles una cita del libro Patriarcas y Profetas, página 442. Dios estaba presentando un lindo simbolismo, y Moisés, al golpear la roca 2 veces, arruinó el simbolismo que Dios quería enseñar. Note lo que dice allí, Patriarcas y Profetas 4:42. Dice allí Elena White: por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Ahora, ¿qué quería Dios enseñar? Fíjense, siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Moisés arruinó el simbolismo. Y fíjense que hay una iglesia en el mundo hoy que está cometiendo el mismo pecado que cometió Moisés. Algunos de ustedes han sido católicos, y muchos católicos desconocen lo que yo voy a mencionar ahora. Hay muchos católicos muy sinceros, aman a Dios, y nosotros los amamos a ellos, que ignoran estas cosas de las cuales estamos hablando. Pero en el catolicismo se cree que en cada misa el Señor Jesucristo muere de nuevo, es sacrificado de nuevo. ¿En qué difiere eso del pecado que cometió Moisés? En nada. Porque el libro de Hebreos dice que Jesús, cuando murió, murió de una vez por todas. Y ya no muere más, no tiene que morir más. Porque ya Jesús cayó bajo la vara del juicio de Dios de una vez por todas. Si nosotros queremos recibir la bendición del Espíritu Santo hoy, no tiene Jesús que sufrir el castigo de su Padre nuevamente por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Jesús en la oración el Espíritu Santo, y nos dará el Espíritu Santo. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 11 y el versículo 13. Jesús dijo esto explícitamente. Lucas 11 y el versículo 13. Dice Jesús aquí: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Si queremos recibir el Espíritu Santo hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Jesús tiene que morir de nuevo? ¿Tiene que sufrir bajo el castigo de su Padre una vez más? No, eso pasó de una vez por todas. Lo único que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo es pedir el Espíritu Santo. Ahora entonces tenemos dos símbolos. Tenemos el sacrificio y luego el fuego, donde Dios demuestra que aceptó el sacrificio. Luego tenemos la roca es golpeada y sale el agua. Es decir, el descender del fuego y el salir del agua representan lo mismo, pero bajo un simbolismo distinto. ¿Está claro ese punto? Ahora, entonces, ¿hay una conexión entre el sacrificio de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Hay alguna conexión entre esos dos eventos? Obviamente hay una conexión muy estrecha. Ahora, vamos a resumir la conexión entre la cruz y el Pentecostés. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, como hemos dicho, a vivir una vida perfecta. ¿Y a qué? Y a morir por el pecado. El Señor Jesucristo vivió 3 años y medio durante su ministerio, afrontó todas las tentaciones de Satanás y no pecó ni una sola vez. Es decir, Jesús vivió la vida perfecta que Dios me exige a mí. Pero luego el Señor Jesucristo tomó nuestros pecados y sufrió bajo la vara del castigo de su Padre, bajo el juicio de su Padre. Es decir, Jesús vivió en nuestro lugar y el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Y luego el Señor Jesucristo se fue al cielo. Después de vivir su vida, después de morir y resucitar, el Señor Jesucristo, 40 días después de su resurrección, ascendió al cielo. Y 10 días más tarde, ¿qué fue lo que sucedió? Vino el día del Pentecostés. ¿Y qué pasó en el día del Pentecostés? Entre otras cosas. ¿Qué se vio? Se vio fuego. Se vieron lenguas como de fuego. ¿Qué indicaban esas lenguas como de fuego? Indicaban que Jesús había ido al cielo y su Padre ahora aceptaba o aprobaba de su vida y de su ¿qué? Y de su muerte en la cruz. Es decir, era una señal en la tierra de que Dios el Padre había aceptado la vida perfecta de Jesús y había aceptado la muerte del Señor Jesucristo en lugar de su pueblo. Es decir, el fuego fue la señal visible en la tierra de que Dios había aceptado la obra que Cristo había desempeñado en la tierra. Ahora fíjense, todo esto se ilustraba en el santuario. En el santuario, tuvimos una serie aquí en la iglesia hace poco tiempo sobre el santuario. Teníamos aquí varios paneles ilustrándolo, pero repasando, en primer lugar tenemos el campamento, donde vivía el pueblo de Israel. El campamento representa el lugar donde vino Jesús a vivir su vida perfecta en nuestro medio. Después de eso venía el altar del sacrificio, eso representa la muerte de Cristo. Y luego entonces, después del altar del sacrificio, venía el lavacro, representa la resurrección de Cristo. Es decir, se mueve Jesús del campamento al altar del sacrificio en el atrio, luego se mueve al lavacro también en el atrio, y entonces, ¿qué apartamento venía después del lavacro, después del patio o del atrio? ¿Qué apartamento venía? El lugar santo. La mayoría de las iglesias enseñan que Cristo, cuando terminó su obra en la tierra, fue directamente al lugar santísimo. Pero no puede ser, porque Jesús estaba siguiendo la secuencia del santuario, vivió su vida perfecta en nuestro medio en el campamento, sufrió la muerte en el altar que representa la cruz. Luego entonces en el lavacro de la regeneración el Señor Jesucristo resucitó y luego entonces el Señor Jesucristo entró al lugar santo del santuario para ministrar allá en favor de su pueblo. Ahora, ¿por qué entró Jesús al lugar santo del santuario? Esto tiene una relación con lo que estudiamos en nuestro último tema. Yo pregunto, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿tenía Jesús una vida perfecta que ofrecerle a cualquier persona que viniera con fe a Él, arrepentido y confesando sus pecados? ¿Había una vida perfecta que esa persona podía aceptar? Claro que sí. Había también una muerte de Cristo por el pecado, que si la persona venía a Jesús arrepentido, confesando su pecado, con fe en el Señor Jesucristo, que Jesús podía tomar su vida y ponerla también a la cuenta del que confiaba en Él.
Claro que sí. Jesús ahora tenía una vida perfecta y una muerte por el pecado que ofrecerle a cada persona que viniera a Él con fe. Ahora escuchen bien. Lo que hizo Cristo en la tierra, lo hizo para todos los seres humanos que jamás hayan vivido. Lo hizo por cada ser humano en el planeta Tierra. Pero no significa que porque Jesús vivió por todos y murió por todos, que todos se van a salvar. Hizo provisión para salvar a todos, pero hay una condición. Y es que la gente tiene que venir a Él, reclamarlo como abogado, reclamarlo como intercesor. Es decir, Él salva eternamente a los que a Dios se allegan a través de Él. Él vive siempre para interceder por los que vienen con fe a Él. Es decir, que cuando yo vengo al Señor Jesucristo arrepentido y confesando mis pecados, y le digo al Señor Jesús, yo soy pecador, soy malo, no merezco sino la muerte, porque no le puedo ofrecer la ley, la vida perfecta que la ley exige, pero Señor Jesús, yo creo que tú viviste una vida perfecta, yo creo que tú moriste por el pecado. Señor Jesús, estoy arrepentido, confieso mi pecado, por favor toma tu vida perfecta y pónmela a mi cuenta. Por favor toma tu muerte por el pecado y pónmela a mi cuenta. En ese momento el Señor Jesucristo toma su vida y su muerte y me lo pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Es decir, ¿qué ha estado haciendo Jesús en el lugar santo desde que ascendió? Como leímos anoche, ha estado aplicando los beneficios de su obra terrenal. Es decir, Él no podía darle sus beneficios a sus seguidores sin haber ganado primero los beneficios. Y los beneficios son su vida perfecta y su muerte por el pecado. Ahora quiero que vayamos por unos momentos al libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 5. Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 5. Le voy a contar una historia muy interesante en cuanto a Apocalipsis 4. En otros temas donde yo he predicado, he expuesto plenamente el contenido de Apocalipsis 4, así que aquí solamente lo voy a resumir. En Apocalipsis, el capítulo 4, tenemos nosotros el gran cuarto, o el lugar a donde el Señor Jesucristo va a ir en el momento de su ascensión. En realidad es el lugar santo. Y si ustedes leen Apocalipsis 4, van a descubrir que presentes allí están, en primer lugar, Dios el Padre está sentado sobre un trono. Y luego dice que alrededor del trono habían 24 tronos, que son los 24 ancianos. Y luego en medio del trono hay 4 seres vivientes, que son querubines y serafines. Y luego dice, y vamos a leerlo, Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5, nos dice que había otro personaje allí que se presenta simbólicamente. Dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, escuchen bien, ardían ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué estaba delante del trono? Dice que estaba delante del trono 7 lámparas de fuego. ¿Y qué representan las 7 lámparas de fuego? Los 7 espíritus de Dios. Y usted dice, ¿entonces son 7 Espíritus Santos? No. El número 7 significa ¿qué? Totalidad, algo completo, algo total. Es decir, el Espíritu Santo estaba presente delante del trono en su totalidad, estaba completo, en su plenitud, estaba allí. Entonces en el capítulo 4 tenemos, muy interesante, está Dios el Padre allí, están los 24 ancianos, que son los que representan los mundos que nunca pecaron, están los querubines y los serafines, que son los 4 seres vivientes, está la plenitud del Espíritu Santo delante del trono, representado por los 7 candeleros que están ardiendo, pero cuando uno lee el capítulo 4, no se encuentra Jesús allí. Ni tampoco está la hueste de los ángeles. Uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Jesús y a dónde estaban los ángeles? Y cuando uno lee Apocalipsis 4, es interesante que todos los himnos que entonan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son himnos en honor al que está sentado en el trono, porque Él es el Creador. No se menciona nada de redención en el capítulo 4. Toda la alabanza es en pro del Creador.
Y termina el capítulo 4 y uno dice, bueno, ¿y a dónde estaba Jesús? ¿Y a dónde estaban los ángeles? ¿Y por qué es que se estaba alabando al que estaba en el trono por ser el creador y no se dice nada de la redención? La respuesta es que en el capítulo 5 ahora llega Jesús, en el capítulo 5. Y llega con los ángeles. Quiero leer Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 6. Apocalipsis 5, 6. En realidad en el capítulo 4... se está preparando el salón a donde va a venir Jesús cuando ascienda al cielo. En el capítulo 5 es el momento cuando Jesús llega allá. Dice en Apocalipsis 5 y el versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado. ¿Qué significa eso? Inmolado. Un cordero que había sido ¿qué? Sacrificado. Pero pregunto, ¿estaba vivo el cordero cuando Juan lo vio? Sí, porque estaba parado. Es decir, esto está hablando del momento cuando Jesús fue al cielo después de su ¿qué? Después de su muerte en la cruz, después de tener las heridas en sus manos y en sus pies. Ahora sigue diciendo, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, ahora escuchen con cuidado, los cuales son los ¿qué? 7 espíritus de Dios, pero ahora fíjense que va a decir algo muy interesante en cuanto a los 7 espíritus. En el capítulo 4 dice que los 7 espíritus estaban sencillamente ¿qué? Delante del trono. Pero ahora Dios va a hacer algo con los 7 espíritus. Dios va a hacer algo con la plenitud del espíritu. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice en la última parte del versículo, los cuales son los 7 espíritus de Dios que enviados por toda la tierra. ¿A qué momento se refiere eso cuando dice que la plenitud del Espíritu Santo es enviado a la tierra? Está hablando del momento cuando el Señor Jesucristo derramó ¿qué? El Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ellen G. White tiene un comentario muy interesante en el libro Historia de la Redención, página 405. Y también quiero animarles, por la premura del tiempo no lo podemos leer, pero las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes describen esta escena de la ascensión de Jesús y lo que acabamos de notar en Apocalipsis 4 y 5. Resumiendo, ahí la hermana White dice que cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles que lo acompañaban, la muchedumbre angélica, estaba cantando y estaba alabando a Dios y estaba cantando el himno de victoria de Jesús, porque venía del campo de batalla con las heridas, pero la había ganado a Satanás. Y dice que cuando llegó a la santa ciudad, las puertas se abrieron, Jesús entró, los ángeles estaban cantando, cuando de repente Jesús levantó las manos y dijo, shh, no canten. Tengo que ir ante la presencia de mi Padre. Y el Señor Jesucristo entró delante de su Padre, le mostró las señales de los clavos en las manos, las señales de los clavos en los pies, le mostró la herida en su costado, las heridas en su sien, y le dijo, Padre, he dado mi vida cargando los pecados de la raza humana. He vivido una vida perfecta. Padre, yo necesito saber si lo que yo hice es suficiente para salvar a mi pueblo, para que ellos puedan venir hasta conmigo acá. Por favor, Padre, quiero estar seguro. Dime si mi vida y mi muerte son aceptados ante ti. Y dice ahí la hermana White que el Padre abrazó a su hijo, le dijo, tu vida y tu muerte son suficientes para traer aquí a tu pueblo algún día. Y entonces el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y los ángeles prorrumpen en una alabanza triunfal que hace sacudir los atrios del cielo. Y entonces Jesús derrama el Espíritu Santo y se ven en la tierra las lenguas de fuego. Dios estaba diciendo, las lenguas de fuego son una indicación de que el Padre aceptó el sacrificio y la vida del Señor Jesús. Hay una conexión entonces entre el sacrificio de Cristo y lo que sucedió en el día del Pentecostés. Absolutamente. Noten lo que dice la hermana White en Historia de la Redención, página 405. Dice, el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. ¿Qué había pasado? El sacrificio había sido ¿qué? Ofrecido y ¿qué más?
y aceptado. Y luego dice, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés, apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar, ahora escuchen bien, sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Es decir, empezando después del día del Pentecostés, Jesús dice, ahora el fuego demuestra que el sacrificio es aceptado, ahora yo estoy dispuesto de aceptar clientes. El santuario está abierto. Ahora individualmente ustedes pueden venir y pueden, arrepentidos y confesando sus pecados, pueden reclamar mi vida y mi muerte, y entonces yo voy a poner eso a su cuenta. Y eso es lo que los discípulos debían ir ¿a qué? A predicar. Y entonces la gente que recibía el mensaje, ellos también se iban a arrepentir, también iban a confesar, también iban a recibir el Espíritu Santo, y luego entonces iban a salir a contarle a otras personas. Y esas personas se iban a arrepentir, iban a confesar, iban a confiar en Jesús, iban a recibir el Espíritu Santo, y esos entonces iban a anunciar el Evangelio a otras personas. De tal manera que el Evangelio iba a llenar al Imperio Romano, y así exactamente fue que sucedió. Ahora, ¿cuál era la misión de los discípulos entonces? Vamos a ir a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Yo pregunto, ¿los apóstoles habían bebido del agua, sí o no? ¿Recibieron el Espíritu en el día del Pentecostés? ¿Cómo no? Y ahora Dios le dice a ellos, ¿qué cosa? Le dice, bueno, ustedes tomaron el agua, ahora ustedes sean fuente de agua para otros. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan el capítulo 7? Ahora fíjense lo que dice Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen bien, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder era ese? El del Espíritu Santo. ¿Para qué iban a recibir poder? ¿Para edificarse ellos personalmente? No, señor. El Espíritu Santo no se derrama para edificación personal. Sigue diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? ¿Por qué reciben poder? Para que fueran ¿qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la roca había sido golpeada, el agua había derramado su agua, la roca había derramado su agua, los discípulos bebieron el agua en el día del Pentecostés, y ahora ellos, de su vientre fluye agua para bendecir a otras personas. Y el proceso sigue y sigue y sigue. Quiero terminar relatándoles una historia que encontramos en Juan el capítulo 4. La historia de la mujer samaritana. Jesús se encontró con ella un día a mediodía. La gente no iba a sacar agua a mediodía porque era demasiado caliente, pero ella fue a mediodía porque tenía una vida medio turbia moralmente. Entonces no quería que nadie la viera. Y Jesús estaba sentado ahí viéndola y le dice, dame agua de beber. Y la mujer le dice a Jesús, ¿y cómo es que tú siendo judío hablas con una samaritana? Y Jesús le dice, mira, si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías agua. Tú bebes esta agua de aquí y vuelves a tener sed. Pero si tú bebieras del agua que yo te doy, no volverías a tener sed jamás. Vamos a leer los versículos. Se encuentran en Juan el capítulo 4 y el versículo 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es decir, del agua del pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿y qué agua es esa? ¿El qué? El Espíritu Santo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, escuchen bien, será en él una ¿qué? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú bebes del agua, tú entonces te vuelves una ¿qué? Una fuente de agua. Porque si tú bebes el agua, tú tienes el agua por dentro y entonces ahora tú puedes dar a beber a otros. Ahora esta mujer tomó muy en seriamente lo que dijo Jesús. Se fue. El Señor Jesucristo trajo salvación a su alma. Dijo, yo creo, te acepto como el Mesías. Y vino la salvación a su alma.
¿Saben qué fue lo que hizo la mujer de primerito? Fue a su pueblo, Sicar, y le testificó a todos los que estaban allí en cuanto a su encuentro con Jesús. Le dijo, he encontrado al que yo creo que es el Mesías. Mientras tanto llegaron los discípulos, torpes como siempre. Jesús los había mandado a buscar comida, y cuando traen la comida, Jesús dice, no, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos y terminar su obra. Y los discípulos dicen, bueno, a lo mejor alguien le trajo comida cuando estábamos por allá buscando comida. No entendían. Y luego entonces dice que Jesús apuntó, dice, ¿ustedes no han oído que faltan 4 meses para la cosecha? Dice, no, no faltan 4 meses. Dice, miren los campos, están blancos y listos para la cosecha. No estaba mostrando Jesús campos de cebada ni campos de trigo. Dicen el deseo de toda la gente que estaba apuntando a todo el pueblo de Sicar que venía con la mujer para escuchar las palabras de vida que tenía Jesús. Esta mujer había bebido del agua y ahora se tornó fuente de agua, fue y testificó a otros en cuanto a las grandes cosas que Jesús había hecho por ella. Quiero terminar leyendo una cita en el libro El Ministerio de Curación, páginas 69 y 70, sobre esta experiencia. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que sus propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura, como nosotros. Cuando se derrama el Espíritu Santo, hacemos una cosa grande. No, dice, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en su derredor había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Y luego comenta ella, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. Así que si nosotros no sentimos ningún deseo de compartir con otras personas lo que Dios ha hecho con nosotros, es porque Dios no ha hecho nada con nosotros. Todo aquel que tiene conexión con la fuente de la luz, impartirá luz. Y es mi oración que nosotros seamos impartidores de luz. Oremos, Padre. Te damos gracias por estas historias maravillosas en tu santa palabra. Podemos ver cómo todas las historias de la Biblia compaginan y se relacionan una con la otra. Te damos gracias porque estuviste dispuesto a enviar a Jesús para vivir en nuestro lugar y para morir por nuestros pecados. Y porque Jesús ascendió y hoy está en el santuario recibiendo clientes, recibiendo a aquellos que se acercan a Él con fe.